Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la primera clase sincrónica grabada de la asignatura de TKE 2, que principalmente tiene esta mirada sobre la evaluación kinésica de la columna vertebral. Entonces, tal como les comentaba anteriormente, principalmente lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a grabar el día de hoy son aquellos aspectos específicos y particulares de los tres primeros ítems de la evaluación que corresponden a la valoración del dolor, observación inicial, historia de la amnesia de entrevista y una parte de la impresión estructural, pero desde la mirada de la columna, porque al fin y al cabo los aspectos generales de esos ítems ustedes ya los conocieron el semestre anterior en el TKE1. Ya, recuerden que yo solamente ahora soy el profesor del laboratorio y principalmente esta asignatura, desde el punto de vista del laboratorio, como les comentaba antes también, son 4 notas. Entonces, la primera nota va a ser este trabajo post 18 que van a tener que entregar sobre la evaluación postural de un paciente, y luego de eso, las otras 3 evaluaciones principalmente se van a enfocar en la presentación de casos clínicos. Ya ahí con el profesor Marcelo Tapia tienen que ver el tema de las departamentales. Bueno, igual, no sé si, yo me imagino que lo vieron, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, como cuál es la mirada de la asignatura, y que un poco a través de este tema de las clases online pierde quizá un poco de la figura, porque en las clases, en las pocas clases presenciales en comparación con antes, obviamente el aprendizaje desde el punto de vista clínico se ve mermado o se ve afectado ahí en la cantidad de horas dedicada a lo que es un poco el tema práctico. Siempre obviamente se realizan estas actividades prácticas de presentación de caso clínico, de mandarles trabajo, pero ustedes deben tener claro que al fin y al cabo es el uso de la evaluación y el tratamiento la que nos genera la expertise, que nos va generando ese dominio sobre la materia. Entonces, siempre como les dije yo en las clases presenciales, que ustedes tengan un dominio de la palpación, de la evaluación de la fuerza muscular, del rango, del ROM, etcétera, etcétera, va a depender de cuánto tiempo ustedes dediquen a utilizar aquellas cosas cuando les toque evaluar a alguien, y no pueden pensar como alumno, esperar hasta el día que le toque recién el internado a la práctica para evaluar por primera vez a una persona. Espero que hayan tenido el coraje y la fuerza de voluntad quizás para poder evaluar de repente a familiares en la casa, a través de las cosas que aprendieron en esa vez anterior ahí en los laboratorios presenciales. Entonces, la competencia a la que está asociada a la asignatura es que ustedes puedan realizar una evaluación kinésica, y por eso que en este semestre me es importante el tema de la presentación de caso clínico, porque la mirada desde los objetivos generales a lo específico, más el diagnóstico kinésico, más la identificación de las restricciones, las limitaciones y las disfunciones que genera un cuadro patológico en el aparato locomotor, es importante que lo tengan en cuenta, y que ese orden o esa pauta de entrega de información la puedan practicar en esta asignatura para que después no se vean en dificultades cuando les toque el examen de título. Entonces, realizar la evaluación kinésica siempre midiendo grados específicos de la funcionalidad del movimiento humano, de acuerdo un poco a todos estos ítems que forman parte de la evaluación, y luego de haber realizado una evaluación kinésica, ustedes puedan definir un diagnóstico kinésico, principalmente enfocado en las disfunciones del paciente, dolor, hipomovilidad, hipermovilidad, y para así generar una planificación de trabajo, principalmente el tratamiento o los objetivos operacionales, y obviamente siempre en una mirada multidisciplinar, trabajando con otros profesionales de la salud asociados, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes, todo esto, en verdad, todo lo que está en este Power no es muy distinto a lo que está en el Power del semestre pasado. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos estos ítems de la evaluación de un paciente, en el caso de la columna no cambia mucho, en verdad. Es el mismo orden, son los mismos ítems a evaluar, pero sí cambian las características de cada ítem. Entonces, particularmente, vamos a ver algunas cositas que hacen diferencia en lo que es la evaluación de la extremidad. Principalmente en el caso del dolor, en lo que es la evaluación del dolor, en columna hay un tema en particular que se valora a través de unos índices de funcionalidad.
Y eso es una de las grandes diferencias, es decir, el dolor en la columna vertebral se utilizan los mismos mecanismos de screening o de herramientas para evaluarlo, el EVA, la escala numérica del dolor, la escala de McGill, el body chart, estas otras que yo les di el semestre anterior, como el PyNet, o no me acuerdo cuáles eran los otros tres, pero me acuerdo que habían 4 más que le había mostrado yo el semestre anterior, se utilizan en la columna. Pero particularmente en la columna, como el dolor de espalda está muy asociado a la pérdida de funcionalidad, y ustedes deberían entender ahí una idea básica de que los dolores en la columna vertebral se diferencian de las extremidades porque genera que la persona queda mucho más limitada y restringida de lo que es un daño en las extremidades. Es decir, la persona se ve mucho más afectada en el movimiento corporal, pero además se ve mucho más afectada en su nivel de participación y el nivel de actividades que va a realizar. Entonces, para valorar el dolor asociado a la funcionalidad, principalmente en la columna vertebral, hay un índice que se llama índice funcional de cuello, hay otro que se llama índice funcional de columna, que el autor es Overstreet, y hay un cuestionario de pacientes de Rollins y Morris, ¿ya? Principalmente esta escala de valoración del dolor de columna vertebral valora más la funcionalidad del paciente o valora el dolor en base a la función del paciente. Es decir, no es un evaluador solo del dolor, sino que correlaciona el dolor con la funcionalidad. Y obviamente, en la medida que se entiende de que el dolor y la funcionalidad son directamente proporcionales, es decir, a menos dolor, más funcionalidad inversamente proporcionales, debería ser, a menor dolor, mayor debería ser la funcionalidad del individuo. Entonces, hacer esa relación, eso es lo más característico de estos tests. Entonces, el que está aquí, yo les voy a compartir las diapositivas, o sea, si quieren les comparto el Power completo después. Este vendría a ser el índice funcional de cuello, y si ustedes se dan cuenta, bueno, hay 10 secciones como un formulario de preguntas, pero donde uno tiene que como tajar solamente, como de ticket, como un formulario de ticket. Y uno va respondiendo, obviamente, cómo va relacionando el dolor, por ejemplo, con la intensidad de dolor de cuello, con la higiene personal, con levantar peso, con leer, con dolor de cabeza, concentración, trabajo, conducir, dormir y ocio. Entonces, principalmente relaciona el dolor con alguna de estas actividades que están ahí en cada una de esas secciones. En el caso porque es el de cuello, en el caso del de columna, está más asociado a actividades o funciones que hace la columna completa, por ejemplo, la sexualidad que está ahí, viajar, actividades sociales, caminar. En el otro, si se dan cuenta, no está caminar, por ejemplo, está conducir. Entonces, en base a lo que uno va respondiendo o lo que va tiqueando, se va haciendo una escala, ¿ya? Entonces, además, hay otro cuestionario que es el de Rollins y Morris, que principalmente se hace en población, bueno, se ha hecho principalmente en población sobre la adolescencia, o en la adolescencia, si podríamos decir, hasta el adulto mayor. Es un cuestionario que ayuda a determinar el dolor de espalda y las discapacidades que genera. Bueno, igual que el de Overstreet, es un autotest, es decir, la persona va respondiendo a sí mismo. El tiempo de aplicación no más tarda de 10 minutos, tanto en completarlo como dar el puntaje. Cada uno de los ítems que va a marcar el paciente va a ser un punto, y por lo tanto hay una escala de 0 a 24, porque son 24 preguntas. La interpretación es que a mayor cantidad de tickets, bueno, principalmente en esta, mayor cantidad de tickets, mayor pérdida o mayor discapacidad tiene el paciente. Y lo bueno de este test de Rollins y Morris es que, por ejemplo, tiene una correlación de confiabilidad entre hacer el test en la mañana y hacer el test en la noche de alrededor de un 91%. Es decir, tiene lo que respondió la persona en la mañana y lo que respondió en la noche fue más o menos similar. ¿Ya? Y bueno, ahí está, en el fondo acá en esta diapositiva está el cuestionario. Entonces, ahí hay una diferencia, es decir, en la valoración del dolor de la columna vertebral no solamente hay un enfoque en la cuantificación y calidad o las características del dolor, sino cómo ese dolor está correlacionado y relacionado con la funcionalidad de la columna. Ahí acá hay otras instrucciones del puntaje y la interpretación del puntaje, etc. Ya, sobre la valoración del dolor, en verdad, para mí no hay nada muy
no hay nada muy concreto y no hay nada muy diferencial. Es como, es un poquito obvio de que la función de la columna va a guardar mucha relación con el dolor del paciente, en esta relación que debería ser inversamente proporcional. Pero donde se genera una diferencia significativa en lo que es la evaluación del paciente de columna vertebral con uno de extremidades, es principalmente en este ítem y en los próximos dos que siguen, que vendría a ser la anamnesis, historia y entrevista, y la inspección postural, porque al fin y al cabo, y ahí un poco también hay más obviedad, porque en la postura, ¿Vale? obviamente, hay más aspectos en la columna que Buenas tardes. en otros. Fernando, dime. ¿Sí, con él? Fernando, ¿te prendió el micrófono? ¿Iba a decir algo o lo está diciendo? Ah, no, no, sí la cancelé. La cancelé hace unos días. Creo que Está hablando con alguien. Fernando, tiene el micrófono prendido, está hablando ahí con algún... ahí va, todo. No, silenciar. Se fue de silenciar. Ya, ahí está silenciado. Hablando con alguien el hombre. Como les decía entonces, en lo que es la observación, inicial, en lo que es la anamnesis, la historia y la entrevista, y en lo que corresponde al ítem de inspección, ahí se va a ver una diferencia notoria y significativa en lo que es la evaluación entre columna y extremidad. Entonces, en el caso de la observación inicial, ustedes se acuerdan que al fin y al cabo la observación inicial era cuando el paciente entraba a la consulta, entraba al lugar donde estaba usted, o usted le hacía la primera mirada al paciente, el primer ojito. Y un poco el paciente, según cómo se mostrara, o lo que mostrara, usted un poco ya podría empezar a crear hipótesis diagnósticas. Y al fin y al cabo, la evaluación kinésica, que son todos estos puntos, es para generar la menor cantidad de hipótesis diagnósticas y obviamente después confirmarla en la medida que vamos avanzando como si fuera un coladero de diagnóstico. Bueno, se hace lo mismo, en verdad. La observación inicial va a ir en la misma línea. Cómo es el dolor y el comportamiento de dependencia, cómo camina el paciente, cómo estrecha las manos, cómo son los movimientos protegidos, si hay movimientos compensatorios, si hay posturas de comodidad, alivio, cómo se sienta, cómo está sentado, cómo se hace las transferencias de sedente a bípedo y viceversa, cómo se sube a la camilla, cómo se recuesta. Más o menos, solamente yo les puedo dar un tips acá, particularmente con el paciente que está mucho rato de pie y le duele la columna, o usted nota que es incapaz de mantener una postura, ya ese paciente tiene un problema ligamentoso. Ese paciente tiene un problema de estabilidad estática, que más o menos lo que uno podría resumirlo, pero esa falla en esa estabilidad estática está dada principalmente por un mecanismo de lesión que ocurre ahí a nivel de cápsula articular, ligamento, articulación. El paciente que es incapaz de mantenerse en una postura por mucho tiempo, cuando hacemos esta observación inicial, ahí tienen un dato. Y otro dato importante para mí en esa observación inicial, como un tips, es aquel paciente que no le duele cuando está de pie y tampoco le duele cuando está sentado, como que no le duele la posición estática, sino que le duele la transición. El paciente que le duele cuando va bajando a sentarse o cuando va subiendo a colocarse de pie, en la zona del medio del movimiento de ejecución de algún acto motor. Ese paciente mayoritariamente va a tener un problema de desbalance muscular o de contracturas musculares entre lo que es el cuadrado lumbar y el psoas ilíaco, porque el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar son los que tienen que hacer el control de ese movimiento de la pelvis, de esa anteversión y retroversión de la pelvis cuando nosotros nos sentamos y nos paramos en ese cambio de postura. Entonces ahí hay que echar, cuando el paciente comenta que le duele la transición del movimiento, más allá de la postura estática, ahí también hay un dato. Echarle el ojo ahí a cómo está el estado muscular del psoas, de los glúteos, del cuadrado lumbar, que principalmente son los que van a mover esa zona en esas transiciones. Obviamente por ejemplo, si el paciente llegase caminando y viene con alguna claudicación en la marcha, a asociarlo inmediatamente quizá a alguna compresión nerviosa, como en el ciático,
y en el tema de cuando tiene que estrechar las manos y quizás hay una falta del control de la extremidad, también pensar de que el paciente quizás pueda tener algo asociado a una neuropatía ahí a nivel cervical. Pero los dos primeros son como los tips más importantes. Obviamente cada una de las, yo al final le estoy dando dos, tres, cuatro interpretaciones de algunas cosas que pueden suceder acá, pero acá la interpretación en verdad se va haciendo en la medida que uno va teniendo experiencia en esa observación inicial. Yo les doy esos tips. Entonces, todo lo anterior puede tener distintos niveles de interpretación y esto se sabe debido a las experiencias previas y a la instrucción que uno puede ir teniendo, ¿ya? No recuerdo así que otro tips podría darle, pero esos son los que más siempre se me vienen a la mente. Entonces, cuando llega alguien con un problema de la columna vertebral, sea torácico, lumbar, cervical o completa, nosotros tenemos, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista anatómico de lo que corresponde a la columna, los problemas pueden tener su origen estructural a nivel de un daño facetario, de un daño en el disco, de un daño capsular ligamentoso o muscular. Yo creo que de hecho acá yo le agregaría otro patrón más que sería, voy a colocar acá, muscular, después la chico la letra, y otro que le agregaría sería nervioso. Eso. Esto es un poquito similar a lo que pasa, a lo que yo les comentaba en TKE1 en relación con los pilares de evaluación. 22. Esto se relaciona, en gran parte se relaciona como con los pilares de evaluación. Cuando llega una persona con un problema de la columna, el problema de la columna estructuralmente, o en lo que le corresponde a la etiología estructural o anatómica, el problema estaría a nivel de la faceta, que de hecho tiene un nombre que se llama síndrome facetario. La faceta de la columna vertebral son articulaciones de tipo diartrosis sinovial, de tipo plana, y por lo tanto, como son sinoviales, tienen las características de todas las sinoviales, tienen cápsula articulada, cavidad, cartílago, líquido, y por lo tanto cuando se desgastan, principalmente en un patrón que vamos a conversar, que es el patrón extensor, las facetas se dañan en igual que se daña cualquier articulación sinovial, como la cadera, el hombro, puede haber una artrosis a nivel de la faceta. A eso me quiero un poco referir. Entonces, puede haber un daño facetario. El discal es distinto, el problema discal es distinto porque la articulación intervertebral es una articulación de tipo cartilaginosa, es una cartilaginosa secundaria, es una tipo sínfisis, ¿ya? Entonces, ustedes deben saber la característica del disco intervertebral, tiene un núcleo pulposo con un anillo fibroso externo, las fibras de colágeno del anillo externo, las más centrales tienen disposición horizontal y las más superficiales tienen disposición vertical, se van colocando oblicuas entre medio. El núcleo pulposo al principio de nuestra edad tiene una gran cantidad de agua y a la medida que vamos envejeciendo lo va perdiendo y eso le hace perder su capacidad principalmente de soportar cargas compresivas, se daña mucho en la cizalla, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente genera un comportamiento del paciente totalmente distinto al del síndrome facetario. De hecho, los pacientes que tienen discopatía, ellos van a estar relacionados más con un patrón flexor. La discopatía, por ejemplo, ocurre mucho con las hernias del núcleo pulposo, están muy relacionadas. Son cosas distintas, pero están relacionadas en base al mismo patrón. El problema ligamentoso, bueno, la columna vertebral tiene varios ligamentos, tiene desde anterior a posterior, tiene el ligamento común longitudinal anterior, el ligamento común longitudinal posterior, que están en las caras anteriores y posteriores de los cuerpos. Está el amarillo que va por las caras laterales de las láminas, está el interespinoso, el supraespinoso, está el intertransverso también. Entonces, y obviamente está la cápsula articular de esta faceta, y por el otro lado tenemos esta articulación cartilaginosa que es el disco intervertebral. Entonces, hay estructuras articulares, y esas estructuras articulares le dan un soporte de estabilidad a la columna, pero no el más importante de todo, porque ustedes deberían siempre tener en cuenta que el músculo es el que estabiliza por sobre la estructura del ligamento.
ligamentosas y capsulares o articulares. Obviamente otro de los comportamientos podría ser muscular, que es principal. Bueno, acá se da mucho. Los desbalances musculares a nivel del core, que te falte transverso, que te falte activación de los multífidos, que el recto abdominal esté muy corto, que no tengas oblicuos, que no tengas un transverso del abdomen o musculatura del suelo pélvico, o no tiene una buena respiración de tipo diafragmática, obviamente. Todo ese desbalance muscular que ocurre en esta caja que hay ahí en el abdomen, también se podría relacionar con un comportamiento de tipo muscular, como otra línea de mirada. Y por último ya está el tema de la compresión nerviosa, y ahí podemos hablar de la hernia del núcleo pulposo, que sería esta compresión de la raíz posterior de un nervio raquídeo, o también podemos hablar de la compresión del mismo nervio en su recorrido, como el caso del ciático, que se comprime a nivel del piramidal, que es el músculo que está debajo de los glúteos, y le genera la compresión y genera todo un cuadro. De hecho, ahí hay que hacer, por ejemplo, en ese caso hay que hacer un diagnóstico diferencial si es que la ciática que tiene el paciente es un acortamiento del piramidal que está generando una compresión del ciático, o que la ciática del paciente se debe a una hernia del núcleo pulposo. Entonces esos son como como les vuelvo a repetir acá, estos serían como las 5 causas del problema de columna vertebral desde el punto de vista estructural o anatómico. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, perfectamente, no podría estar dentro de lo estructural, pero el dolor de espalda también pasa por temas emocionales. La gente cuando está emocionalmente mal sufre harto de la columna. De hecho, hay una patología que se llama fibromialgia, donde la mayoría de los dolores están en la espalda y está asociado a un trastorno de bipolaridad. Así que no hay que dejar de lado tampoco, no solamente enfocarse en lo físico, sino que a través de este modelo biopsicosocial también ver los aspectos emocionales y sociales de los sujetos. Entonces, bueno, dado que se pueden dar esas 4 etiologías estructurales que les comenté, los pacientes van a tener distintas posiciones, van a llegar en 3 posiciones, en 3 tipos de posiciones ahí, que son posiciones principalmente de modelos de inestabilidades. ¿Ya? La inestabilidad en la columna vertebral es una pérdida de la relación entre los elementos pasivos, que vendrían a ser las cápsulas, los ligamentos, y los elementos activos, que vendrían a ser los músculos, que están controlados por el sistema nervioso central. Cuando se pierde esa relación entre el sistema nervioso central, que recibe la información de las cápsulas, ligamentos, de los componentes pasivos, y genera las eferencias en el sistema muscular, cuando se pierde esa relación entre sistema nervioso central, músculos y elementos pasivos, cápsula, ligamento, eso genera una inestabilidad. Entonces, las inestabilidades que se dan en la columna vertebral hay modelos de posición, y esos modelos de posición pueden exhibir comportamientos o patrones que son bien distintos, tanto cuando la persona está de pie, quieta, estática, como cuando se mueve. Es decir, ustedes pueden, si ustedes fueron a las clases presenciales, creo que habíamos una vez evaluado a este chico del Chascón, ¿cómo se llama? El Díaz, Felipe Díaz, el que tiene tatuado ahí la columna vertebral en la espalda. Y cuando nosotros evaluamos al Felipe quizás le encontramos, ya ni me acuerdo, pero voy a inventar ahí. Imaginemos que al Felipe le encontramos una escoliosis de manera estática. Entonces, lo que se presenta en el paciente de manera estática no necesariamente se muestra después cuando le pedimos que se mueva. Entonces, los comportamientos de estos patrones de inestabilidad pueden cambiar tanto pasiva o estáticamente como dinámicamente. Y principalmente los patrones en columna vertebral son 3. Hay un patrón que es flexor, es decir, aquel paciente que se queda como flexionado, por ejemplo, un hipersifótico. Aquellos que están en patrón extensor, que estarían como todo el rato como para atrás. La gente de raza negra que tiene su trasero muy así paradito, tienen hiperlordosis lumbar, eso sería un patrón de extensión. Y después, principalmente todas las desviaciones laterales se van a llamar lateral shift, que ahí tienen unas características. Entonces, cuando hablamos de que en la columna vertebral existen estos patrones, este patrón flexor, este patrón extensor y este patrón de lateral shift,
tienen que pensar en las cadenas musculares. La columna vertebral tiene dos cadenas musculares, una cadena muscular anterior y una cadena muscular posterior, que constantemente están luchando una con otra contra la gravedad, a través de una forma de verlo como si fuera un péndulo invertido. Porque al fin y al cabo el tronco y las extremidades inferiores vendría a ser como la pita del péndulo y la cabeza vendría a ser el péndulo. Nosotros somos como un péndulo invertido. Entonces, la estabilidad de ese péndulo invertido está dado por los sistemas sensoriales, por las vías propioceptivas y sensitivas conscientes e inconscientes, como por ejemplo Gracili y Cuñato, que es consciente, o desde el punto de vista inconsciente como la espinocerebelosa anterior y posterior. Eso los controla desde el punto de vista nervioso. Pero quien ejecuta la orden, quien ejecuta la acción para poder mantener esa postura, para poder mantener la estabilidad de ese péndulo invertido, principalmente es la musculatura anterior y posterior que hay en este péndulo. Todos los músculos flexores, que son los que van a estar anteriormente, y todos los músculos extensores, que son los que van a estar posteriormente. Entonces es una pelea, en verdad. El balance muscular, que sería estar ahí siempre alineado, siempre a la perfección, es una pelea de todo el día. Cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando estamos... En todas nuestras posturas siempre está esa pelea entre la parte anterior y posterior. Y por lo tanto, según quien gane o quien predomina, nosotros vamos a establecer patrones en la columna. ¿Ya? Pero hay que tener claro que al fin y al cabo, esta imagen yo la coloco en la diapositiva para que se entienda de que al fin y al cabo, que tú tengas un patrón y no tengas el otro, y tu amigo tenga este y yo no, principalmente está dado por la acción de los músculos. Entonces, yo les voy a dar ejemplo, no sé, a ver si están atentos ahí. Si yo les colocara, por ejemplo, yo les dijera un ciclista, una persona que anda todo el día en bicicleta, así que anda en esa posición, ¿qué patrón debería tener? A ver si están atentos, igual yo tomo agua y así los pruebo a ver si me están prestando atención. Por ejemplo, un paciente que está andando en bici, ¿qué patrón debería ser? ¿Un patrón flexor o extensor? ¿Están ahí o no están ahí? Es Fernando. ¿Se parece? No están ahí. No sé si está bien, pero si es ciclista, flexor por la postura en la que toma. Ya, eso en verdad debería ser, por eso mismo dije el ciclista, porque sería el más fácil de identificar. Un ciclista principalmente por la forma en que se sube a la bicicleta y cómo está en un patrón flexor. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran a otros deportistas como los nadadores, por ejemplo, los nadadores son patrón extensor. La gente que practica halterofilia, patrón extensor. Los que levantan peso. Los voleibolistas, patrón extensor. Los de básquet igual, pues, ¿no? Los de básquetbol igual tendrían patrón extensor. Los surfistas, los bodyboard, patrón extensor. Todos ellos tendrían patrón extensor. Y patrones flexores, los futbolistas, patrón flexor, los skaters, los ciclistas, los tenistas como están todo el rato como esperando la pelota, ellos siempre están en un patrón flexor. ¿Qué más? El hockey. Los del hockey también podría estar el patrón flexor. Entonces, ahora un poco con esos ejemplos empiezan ya a identificarlo. Entonces, la definición de qué patrón tiene el sujeto, que al fin y al cabo es un patrón de inestabilidad, nadie en verdad va a ser como perfecto en una postura. Pero esos patrones flexores o extensores, si yo soy capaz de identificarlo en esta valoración inicial o en esta inspección postural que voy a hacer de los pacientes, me va a dar mucho más idea o herramientas para que después en ítems posteriores, como la evaluación de algunas pruebas clínicas o la evaluación de los rangos articulares de la columna, tanto activo como pasivo, yo pueda generar mayor cantidad de hipótesis y poder hacer un razonamiento clínico mucho más específico sobre mi paciente. ¿Ya? Entonces, en verdad son pocos profes, siendo que he ido a muchas cosas de columna, son pocos profes los que me hablaron sobre los patrones. Entonces,
En verdad yo creo que algo que cuando uno tiene conocimiento genera una diferencia un poco ahí con el colega. Entonces vamos a hablar de los patrones, ¿ya? De las características de los patrones. Entonces, el patrón flexor, la característica más particular es que el paciente pierde la lordosis. Es decir, un paciente que tiene patrón flexor, el tenista, el ciclista, el que juega hockey, el futbolista, el skater, en alguna parte de la columna, él tiene una pérdida de la lordosis. Es decir, tiene una rectificación de la columna en la zona donde debería haber una lordosis. Es decir, el paciente puede tener una rectificación de columna cervical o puede tener una rectificación de la columna lumbar, tanto estática como dinámicamente. Es decir, la rectificación se puede mostrar cuando tú lo ves de pie o tú puedes ver la rectificación cuando él se está moviendo. Siempre esa pérdida de la lordosis en algún segmento de la columna, obviamente la pérdida de lordosis es en la zona donde hay lordosis, cervical y lumbar. Esa pérdida de la lordosis siempre va a ir con un aumento del tono muscular. Todos los pacientes que tienen patrón flexor tienen un aumento del tono de la musculatura cercana a esa pérdida de la lordosis. Hay un aumento de tono, hay una zona de espasmo principalmente de esos erectores espinales, o del cuadrado lumbar. Si es lumbar, del cuadrado lumbar, más los erectores espinales. Si en el caso del cervical, los erectores espinales más el espleño, el trapecio, el labor de la escápula, todo eso se ponen tensos. Y en el caso de la columna lumbar, en aquellos pacientes que tienen rectificación de la columna lumbar, el paciente tiene una incapacidad para diferenciar la báscula anterior de pelvis, porque la mayoría de los pacientes que están en rectificación de la columna lumbar tienen retroversión pélvica. Me voy a colocar ahí en el video, voy a hacer de modelo. Son sin poto. Los pacientes que están rectificados están así. Están en retroversión pélvica. Entonces, como están en retroversión pélvica, no tienen poto y son incapaces de hacer anteversión pélvica. No pueden hacer anteversión. Ellos no pueden hacer este movimiento. ¿Ya? Entonces, claro, yo estoy rectificado lumbar, perdí la lordosis lumbar, ¿y qué voy a hacer? Hago retroversión pélvica. Y estoy ahí. A veces los pacientes, en el peor de los casos, van a tener como un flexum de rodilla, van a tener la rodilla flectada. Como es un cuadro de inestabilidad, la inestabilidad va a generar que va a haber una pérdida de la capacidad de activar a los multífidos y al transverso del abdomen de manera de coactivación. Los músculos se coactivan cuando hay que mantener una postura. Coactivación significa que el músculo de la cadena posterior y el músculo de la cadena anterior, o el antagonista el agonista y el antagonista, se contraen a la misma vez para generar la mantención del balance y de la postura. Entonces, los pacientes que tienen pérdida tienen rectificación de columna lumbar, con esta retroversión pélvica, van a tener una incapacidad de coactivar los multífidos, que son los profundos posteriores más importantes de la columna, con los músculos más profundos de la parte anterior, que es el transverso del abdomen. Principalmente el paciente que tiene patrón flexor o que tiene rectificación de la columna lumbar o cervical, le duele hacer flexión. Es decir, él está en flexión y le duele hacer flexión, como que la mantención de esa flexión le molesta. ¿Ya? Entonces el paciente, para aliviar sus síntomas, él está en patrón flexor, pero compensa con un patrón extensor para aliviar su sintomatología. Es como la embarazada. La embarazada se coloca en esta postura como de extensión, porque como ya la panza está muy grande, la flexión es lo que lo duele. Entonces, compensatoriamente, hace extensión para evitar el dolor. ¿Ya? Entonces, el patrón flexor, los síntomas se agravan en flexión más rotación, y el paciente, como manera antiálgica o comportamiento antiálgico, simula estar en extensión porque así evita el dolor. Tiene una incapacidad para poder sostener posiciones de semiflexión, esas posiciones como intermedias, les duele mucho. Todos los lumbagos, ciáticos son como así. Y bueno, desde el punto de vista de inestabilidad o estabilidad de la columna, ellos tendrían una zona neutra mayor a la flexión, es decir, tienen mucha facilidad para ir a la flexión, están inestables hacia la flexión. Un poco eso es lo que dice ahí. Y a largo plazo, estos pacientes, debido a la mantención de ese patrón flexor, lo que va a ocurrir es que ellos van a tener problemas de tipo discales. ¿Ya?
Todos los pacientes que tienen discopatía, todos los pacientes que tienen HNP, tienen patrón flexor. Es decir, usted lo ve, patrón flexor, después ve la imagen, discopatía. Así debería ser. Recuerden que la imagen es el último ítem de la evaluación del paciente, entonces la correlación debería ser esa. Usted identificó que el paciente tenía un patrón flexor, tenía una rectificación de columna lumbar, y cuando usted después va a ver la imagen, usted se da cuenta que tiene discopatía. Esa debería ser la relación. Entonces, el paciente que tiene rectificación, bueno, acá hay uno. Radiografía estática de columna cervical desde una vista lateral. Se puede observar en la imagen B cómo la columna vertebral cervical está rectificada. Hay una pérdida de la lordosis. Debería tener todas las características que le dije yo anteriormente. Hay una cosa, en el caso de... Esto ocurre a nivel lumbar, la activación de los multífidos con los músculos abdominales profundos. Pero en el caso del cuello, son los multífidos con el largo del cuello. ¿Ya? El que hace la pega de generar la lordosis cervical y de mantener la estabilidad profunda del cuello es un músculo que se llama el largo del cuello. Que vendría a ser como el transverso del abdomen, pero de la zona cervical. Entonces, los pacientes tienen rectificación de la columna cervical. Acá hay más grave. Entonces, claro, piénsenlo de esta manera. Causa respirador bucal, paciente que respira por la boca y tiene anteposición. Todos los anteposición cabeza y cuello. Los pacientes que tienen anteposición de cuello serían todos los que son respiradores bucales, todos los que nunca usaron lente y para ver hacían como para adelante, así, los ojitos los colocaban chiquititos para mirar para adelante, los que le pusieron los lentes muy tarde, aquel paciente que obviamente a las mujeres les pasa mucho cuando tienen muchas glándulas mamarias, cuando tienen mucha mama, eso le genera anteposición de hombro, y esa anteposición por rotación interna del hombro genera anteposición de cabeza y cuello. Entonces, todos los pacientes que tienen anteposición de cabeza y cuello, probablemente están rectificados de la columna cervical, tienen esta pérdida de la lordosis cervical, con todas las características que le comentaba anteriormente. Entonces, el paciente que está rectificado, que usted lo identificó rectificado a temprana edad, usted debería saber que a largo plazo se va a transformar en un paciente con discopatía o con hernia del núcleo pulposo a nivel cervical. Y el otro dato ahí importante es que los pacientes que están rectificados están en patrón flexor, ¿cierto? Deberían estar así como doblados mirando hacia abajo. Pero no terminan mirando hacia abajo porque la visión siempre se debe mantener horizontal. Entonces el paciente tiene rectificación de columna cervical baja y a nivel alto tiene patrón extensor, es decir, entre C0, C1 y C2 tiene este patrón extensor para generar horizontalidad de la vista y así poder mirar siguiendo hacia el frente. Un poco como le pasa a este compadre. Rectificación de columna cervical baja, hipercifosis a nivel torácico bajo, anteposición de cabeza y cuello, rotación interna de hombro con anteposición de hombro, tosis abdominal, se puso los gualala en vez de los calzoncillos. Pero además, además de estos componentes, ¿cómo está la columna lumbar? Ustedes ¿qué dicen? ¿Patrón flexor o extensor? ¿Tiene hiperlordosis o está rectificado? Tiene hiperlordosis. Bueno, es evidente que está rectificado. No, está rectificado. Él no está con hiperlordosis. Lumbar, no. Él tiene rectificación de columna lumbar, hipercifosis torácica, rectificación de columna torácica alta, rectificación de columna cervical baja, anteposición de cabeza y cuello. Lo más probable es que tiene patrón extensor entre C0, C1 y C2, rotación interna de hombro, con anteposición de hombro más tosis. Es lo que le puedo observar yo. Principalmente, cuestiónese, cuando su hermano chico, su primo, usted mismo, se sienta en el sacro y se sienta de esta forma ahí como echado en la silla, piénsenlo, ahora piensen el daño que se está haciendo. Piénsenlo. Genial.
Cuando las posturas que tenemos no están dadas solamente porque tuvo una sola postura, sino que es la acumulación de varias posturas viciosas. Una sería esa. O la otra que yo siempre la comento mucho, el uso del celular. ¿Por qué no levantamos el celular para que esté un poquito más al frente de la vista? No, lo dejamos abajo y estamos todo el día con el cuello doblado hacia abajo. O por ejemplo en la comida igual ahora pasa. En vez de llevarse uno el tenedor a la boca, acerca la boca al plato. Cosas como de ese estilo, al fin y al cabo, son los que van generando, porque el cuerpo lo hace inconsciente, el cuerpo lo hace de manera inconsciente para generar una eficiencia en el gasto de energía. ¿Qué es más difícil para mí? ¿Llevarme la comida a la boca o bajar la cabeza al acercarla a la cuchara? Obviamente es más fácil bajar la cabeza a la cuchara, porque al cuerpo se le hace más fácil, pero eso eso a la larga o a largo plazo va a traer más trastornos de la postura que si yo conscientemente me llevo la cuchara a la boca. Pasa con el tema de los anteojos, al fin y al cabo pasa con un montón de situaciones en el día a día que no nos damos cuenta. Es como cuando nos agachamos a recoger algo del suelo y lo hacemos de manera inconsciente, sin flexionar la rodilla, sabiendo que al fin y al cabo la columna está sufriendo un montón. Pero claro, como la actividad la hacemos, es de poca carga, la normalizamos. Y en verdad, al fin y al cabo, va a generar el daño no por ser baja carga, sino que por ser repetitiva. Así que si se sientan así, ojo con eso. Bueno, en el caso del patrón extensor, el patrón extensor es todo lo contrario al patrón flexor. Acá hay un aumento de la lordosis en el segmento que está inestable, hay un aumento de la actividad muscular también en el mismo nivel del segmento, hay una pérdida de lordosis sobre el nivel afectado porque se tiene que ver compensado. Yo tengo una sola hiperlordosis, aumento de la lordosis, pero en el otro lado tengo que tener una pérdida. Hay una incapacidad, el paciente que está con hiperlordosis lumbar está con anteversión pélvica, entonces ellos tienen incapacidad de hacer retroversión pélvica. También le ocurre este tema de la relación entre multífidos y el transverso del abdomen. Principalmente los dolores a estos pacientes se le agravan en lo contrario, hacia la extensión y a la rotación. Y principalmente a largo plazo son los pacientes que van a generar un problema de tipo facetario, es decir, un síndrome facetario, un dolor de la faceta. De hecho, estos pacientes pueden llegar a tener también espondilolistesis, que es la fractura de la lámina vertebral. Entonces, ¿qué tendría esta chiquilla? Este es el primer caso de hiperlordosis lumbar registrado la otra vez estaba leyendo. Uno de los primeros registros fotográficos de una niña con hiperlordosis. Es evidente, ahora hay una hiperlordosis. Ahora hay una hiperlordosis lumbar con una hiposifosis torácica. Entonces, compensó ahí. En la primera parte hay una hiposifosis. Muy extraña la postura. Ya, pero en la clínica normal los pacientes van a tener este aspecto. De hecho, hay un poco para que hagan la diferencia. Esto es una rectificación de columna lumbar. Esto es una hiperlordosis. Como decía un profe, la hiperlordosis es como el pato Donald y rectificado, la rectificación es como la pantera rosa. Hiperlordosis igual. Bueno, y el último patrón postural, que de hecho yo creo que lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. La grabación, vamos a hacer clase de mañana. Bueno, lo va a confirmar mejor. Pero para no después quedar ahí cortado con el tema, vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, y la última postura o el último patrón se llama lateral shift. Principalmente es una desviación de tipo lateral. Entonces acá, esto está asociado principalmente cuando el paciente llega con un dolor que es de tipo unilateral, es decir, solamente en un costado de la columna, no en una mitad. ¿Ya? Los síntomas principalmente de estos pacientes aumentan cuando hacen flexión más rotación, y principalmente es una pérdida de la lordosis del mismo nivel afectado, es decir, hay una rectificación en la zona que está afectada, pero hay un lateral shift. Un lateral shift es como la vértebra como montada sobre la otra, como inclinada sobre la otra, y esa inclinación genera como un problema rotacional.
¿ya? Como que, para que imagínense cómo sería un lateral shift, es como una vértebra que está inclinada sobre la otra y eso genera que está rotada. Entonces está pillada ahí en una inclinación y rotación. Eso es un lateral shift. De hecho, el paciente que tiene el lateral shift llega así. Llega como con el cuerpo hacia un lado y la otra mitad del cuerpo hacia el otro. Es como si viniera como quebrado en una parte de la columna. Pero el patrón que está sucediendo en la columna es que hay una rectificación de la columna donde está el problema. Es decir, hay un patrón flexor. Pero además de ese patrón flexor, eso va acompañado con esta inclinación de una vértebra sobre la otra. Entonces, la solución es de tipo facetario, para que hay que aprender a saber un poco movilizar las facetas y ajustarlas para poder llegar ahí a poder corregir el problema. No es habitual, es muy raro que uno llegue en este tipo de pacientes, pero cuando a mí me han llegado unos dos, que en verdad son re complejos de arreglar, porque este paciente con el masaje, con el calor, con la corriente, con la acupuntura, no se mejora. En verdad, como la restitución de la posición va casi siempre relacionada con un ajuste, con movilizar el segmento o manipularlo, como una técnica quiropráctica. Entonces, presenta una pérdida de la lordosis en el nivel afectado, pero hay un lateral shift asociado. También hay esta como pérdida de la cocontracción muscular de la musculatura profunda. Y principalmente al examen físico revela un aumento de la flexión intersegmentaria en el nivel afectado y un aumento unidireccional en la rotación e inclinación. Es decir, el paciente como que una rotación y una inclinación la tiene normal y la otra la tiene afectada y además está en un cuadro flexor, en una rectificación. Entonces tiene esta característica el paciente. Es como, le va a llegar con el tronco para un lado y con la parte inferior al tronco mirando para el otro. Como si, en esas posiciones. Y la forma en cómo tienen que pensar que está el paciente es así. Una vértebra que está inclinada sobre la otra. Bueno, los pacientes además en esa observación que le vamos a realizar, en verdad ustedes deben tener claro que los van a llegar con elementos. Acá principalmente en la columna, los elementos que van a poder encontrar con el paciente están asociados principalmente al cuello ortopédico, a los corsés, y de repente a fajas de tipo pélvica, pero no se dan tanto. Principalmente los pacientes con problemas de la columna vertebral que vengan así con un problema importante deberían llegar con cuello ortopédico, con una faja, o en algunos casos ahí con algunos cinturones pélvicos, pero eso en el adulto en verdad es más extraño. Siempre teniendo la diferenciación entre lo que es la órtesis y prótesis. Ya. Bueno, les voy a confirmar a la Anaís si mañana hacemos clase, pero antes de entregarle el trabajo que tienen que hacer, que es principalmente la evaluación de un paciente, me gustaría que viéramos 2 puntos más. Entonces, tenemos que hacer una clase más sobre la anamnesis, historia y entrevista, que tiene unos puntos igual particulares, esta evaluación de columna, y obviamente lo que es la inspección postural, porque ahí sí hay cosas distintivas. Haciendo esa clase sobre esos 2 ítems, están en posición de poder hacer el trabajo que les tengo que enviar, y cuando ya vengamos de las fiestas patrias, ya empezaremos a organizar el tema de la presentación de los casos clínicos. Así que por hoy ya estamos ok. Yo les voy a compartir esta clase ahí en el aula virtual y para que la tengan a mano. Más que nada, como les dije, me importa que tengan esta información sobre los